Gracias. Pues después de hablar del éxito y de lo que necesitamos hacer para triunfar por casi 2 décadas, durante mis presentaciones y seminarios una y otra vez las personas se me acercan y me dicen: Doctor Cruz, solo quiero hacerle una pregunta. Si tuviera que compartirme un solo secreto del éxito, ¿cuál sería el más importante? O me preguntan, ¿cuál es la clave para triunfar? ¿Cuál es el primer paso, el más importante de todos? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para alcanzar las metas que me he propuesto y lograr el éxito? Así que para responder a este interrogante, un día decidí darle la vuelta y empezar por preguntar, ¿qué no debo hacer si quiero triunfar? ¿Qué debo evitar? Y un día, en medio de un seminario, le dije a la audiencia de más de 1000 personas, les voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan lo primero que se les venga a la mente, lo primero que se les ocurra. Y luego les pregunté, ¿qué es lo opuesto de éxito? Y todo el mundo respondió, fracaso. ¿Y saben qué? Unos meses atrás yo hubiese respondido lo mismo, porque desde pequeños parece que se nos ha enseñado que lo opuesto del éxito es el fracaso, que el enemigo es el fracaso y que hay que evitarlo a toda costa. Por supuesto, después de perseguir tus metas y caerte y levantarte y empezar de nuevo y volver a caerte y evaluar qué es lo que estás haciendo mal y aprender y crecer y experimentar más fracasos y caídas y aprender de ellas y finalmente lograr tus metas, pues tú descubres que el enemigo del éxito no es el fracaso como muchas veces pensamos. Descubres que las caídas y los fracasos en general son simplemente parte del camino que nos lleva a la realización de nuestras metas. Que ellos nos dan la oportunidad de aprender importantes lecciones, que si no fuera por los fracasos, no nos daríamos cuenta de los hábitos que debemos cambiar o las conductas que necesitamos corregir para continuar avanzando en la vida. Seguramente todos podemos recordar fracasos y caídas que hemos sufrido en algún momento, después de los cuales emergimos más fuertes y más sabios y mejor preparados para enfrentar la vida. Es indudable que las adversidades engendran éxito. Así que en aquel momento comprendí una importante lección, quizás la más importante que había aprendido hasta ese momento. Aprendí que el verdadero enemigo del éxito no es el fracaso, sino el conformismo y la mediocridad. Porque la mediocridad no nos enseña ninguna lección. No hay nada que podamos aprender de ella. Es más, cuando nos contentamos con vivir una vida promedio, paramos de aprender. Así que los verdaderos enemigos, aquellos que debemos evitar a toda costa, son la mediocridad y el conformismo. A toda costa son la mediocridad y el conformismo. Y quiero hacer énfasis en esto, porque muchas personas eluden el fracaso como si fuese una plaga que debemos evitar a cualquier precio. Obviamente no estoy sugiriendo que debamos fracasar a propósito. No obstante, hemos aprendido a temerle tanto a las caídas, que en nuestro afán por evitarlas hemos terminado por contentarnos con segundos lugares con tal de eliminar cualquier riesgo que nos pueda ocasionar un fracaso. Terminamos con contentarnos con trabajos mediocres pero seguros, en lugar de empezar nuestra propia empresa. O soportamos relaciones de pareja abusivas porque creemos que no hay nada que podamos hacer para cambiar dicha situación, o que si buscamos algo mejor seguramente terminaremos en peores condiciones. Hemos crecido escuchando aquel viejo refrán que dice que más vale poco que nada, y entonces pensamos que es mejor contentarnos con lo poco que tenemos y ser agradecidos y no querer tener más y arriesgarnos a perderlo todo. O evitamos tomar cualquier tipo de riesgos por miedo a fracasar. Porque hemos aprendido una gran mentira, y es que fracaso es sinónimo de fracasado. Y por supuesto, nadie quiere ser un fracasado. Así que mi sugerencia es que, en lugar de desperdiciar nuestro tiempo tratando de evitar cualquier caída en nuestra vida, lo que debemos hacer es eliminar todas las excusas y las falsas creencias que conducen a la mediocridad. Y esa es precisamente la historia de la vaca. Un relato sobre cómo librarnos de los hábitos, excusas y creencias que nos mantienen atados a una vida de mediocridad. Mi intención al compartir contigo esta metáfora es que podamos observar los efectos tan devastadores que el conformismo puede tener sobre nuestra vida y los grandes cambios que ocurren cuando finalmente decidimos deshacernos de todas nuestras excusas. Pero me gustaría que fueras tú mismo quien encontraras las enseñanzas que se desprenden de esta historia. Y si cuando termines de escuchar este audiolibro descubres que no aprendiste nada,
pues seguramente esa es tu vaca. Esta historia transformó por completo mi manera de ver la vida. Después de ver lo que he logrado hasta ahora, me doy cuenta que pude haber hecho más si no hubiese tenido la vaca de sentirme conforme con lo poco que había conseguido. A pesar de mi gran potencial, he desperdiciado una gran parte de mi vida en excusas, tales como, mis padres no me apoyaron lo suficiente y por eso yo batallé tanto para terminar mi carrera. O, los problemas económicos en mi familia nunca me han permitido lograr mis metas. Cuando viví en el extranjero, me escondía tras las vacas de, ¿cómo voy a sobresalir aquí si este no es mi país? O, aquí no quieren a los extranjeros. La lección más importante que he aprendido es que no hay obstáculo más grande que yo misma y que siempre seré lo que yo quiera ser. Liliana Ramos, México. Antes de hablar de las enseñanzas de esta metáfora, quiero que escuches la trágica historia de la vaca y pienses en las aplicaciones que pueda tener en tu propia vida. La historia cuenta que en cierta ocasión un viejo maestro deseaba enseñarle a uno de sus discípulos los secretos para vivir una vida próspera y feliz. Y sabiendo los muchos obstáculos y dificultades que enfrentan las personas en esa búsqueda por la felicidad, él pensó que la primera lección debía ser entender la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y mediocridad. Después de todo, muchos hombres y mujeres parecen incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impiden alcanzar el éxito y terminan viviendo vidas apenas tolerables. El maestro sabía que para que el joven pudiera entender esta importante lección, debía ver por sí mismo qué sucede cuando permitimos que la mediocridad gobierne nuestra vida. Así que el maestro decidió que aquella tarde saldrían en busca del poblado más pobre de aquella provincia, y una vez allí se dispondrían a buscar la casa más pobre de todas, y allí ellos pasarían la noche. Y después de mucho caminar, los dos hombres llegaron a las afueras del pueblo, y allí, en la parte más alejada de un pequeño caserío, el joven se detuvo ante la casa más pobre y ruinosa que había visto hasta entonces. Aquella casucha, medio derrumbarse, sin duda alguna pertenecía a la familia más pobre de aquel vecindario. Sus paredes se sostenían de milagro, aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento, y el improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes. La basura y los desperdicios se acumulaban por todos los lados, dándole un aspecto aún más decaído al lugar. Y lo más increíble era que en aquella casucha de apenas 10 metros cuadrados vivían 8 personas. Sus miradas tristes y sus cabezas bajas y sus ropas sucias y viejas eran señal de que la pobreza no solo se había apoderado de sus cuerpos, sino que también había encontrado albergue en su interior. Sin embargo, en medio de este estado de penuria y pobreza total, la familia contaba con una posesión sorprendente bajo tales circunstancias. Eran dueños de una vaca. Y aunque el animal no era gran cosa, como era su única posesión, no era de extrañar que la vida de aquella familia girara en torno al animal. Hay que darle de comer a la vaca, asegúrese que la vaca ha bebido suficiente agua, vaya y amarre la vaca, es hora de ordeñar la vaca. En fin, la vaca jugaba un papel de gran prominencia en la vida diaria de aquella familia, a pesar que la escasa leche que producía a duras penas era suficiente alimento para sobrevivir. No obstante, la vaca parecía servir un propósito mucho mayor. Era lo único que los separaba de la miseria total. Y en un lugar donde el infortunio y la escasez eran el pan de cada día, su vaca los hacía sentir que no estaban tan mal, porque sus vecinos eran igual de pobres, pero ellos no tenían vaca. Así que ellos pensaban, no podemos quejarnos, porque después de todo, tenemos nuestra vaca. Y allí, en medio de la suciedad y el desorden, el maestro y su discípulo pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de que no fueran a despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino. El joven no estaba seguro de haber aprendido la lección que su maestro había querido enseñarle. Sin embargo, antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo en voz baja,
es hora de que aprendas la lección que vinimos a aprender. Después de todo, lo único que el joven había visto durante su estancia eran los resultados de una vida de conformismo y mediocridad, pero aún no estaba claro qué había llevado a esta familia a tal estado de abandono, y esa era la verdadera lección. Lentamente el anciano caminó en dirección al lugar donde se encontraba atado el animal, a no más de 50 metros de distancia de la casa, y allí, ante la incrédula mirada del joven, y sin que éste pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo, el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa, y con un rápido y certero movimiento proporcionó al animal una herida mortal que ocasionó que se derrumbara instantáneamente y sin hacer mayor ruido. El joven no podía creer lo que acababa de ocurrir. «¿Pero qué has hecho, maestro? ¿Qué lección es esta que para aprenderla requiere dejar a una familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que era su única posesión? ¿Qué va a suceder con ellos ahora?» Sin inmutarse ante la preocupación y la angustia de su joven discípulo, y sin hacer caso de sus interrogantes, el anciano se dispuso a continuar su marcha dejando atrás esa macabra escena. El estudiante no podía dejar de pensar que sus acciones habían condenado a muerte a aquella familia. ¿Qué otra suerte podía correr tras haber perdido su única posesión, su única fuente de sustento? La historia cuenta que un año más tarde, el maestro llamó al joven discípulo y le sugirió retornar nuevamente a ver qué había ocurrido con la familia. La sola mención del episodio fue suficiente para despertar en el joven el recuerdo del papel que él había jugado en la suerte de aquella pobre gente. ¿Qué les habría ocurrido? ¿Sobrevivieron el